Invitado, por favor. Invitamos a pasar a Eliana Pacheco, por favor, quien es la supervisora nacional. Señores de protocolo, tengan la bondad de ingresar al Pleno de la Asamblea Nacional con la señora Eliana Pacheco. Intervención de la señora Eliana Pacheco, supervisora nacional. Pedimos unos minutos hasta que se coloque la presentación de la señora supervisora. Intervención de Eliana Pacheco, supervisora nacional. Buenas tardes, señora presidenta de la Asamblea. Buenas tardes, señores asambleístas. Mi nombre es Eliana Pacheco, soy ex supervisora nacional del Ministerio del Proyecto de Dispositivos de Geoposicionamiento Electrónico. Mi labor como supervisora nacional estuvo efectuado desde la fecha del 1 de mayo de este año hasta el 23 de octubre del 2018, que presenté mi renuncia tras una destitución de uno de los grupos del Centro de Monitoreo de Quito. Sí, por favor, vamos a continuar con la presentación. Siga, por favor. Para empezar, voy a explicar brevemente en qué consiste el proyecto, debido a que existe evidencias por medio de todo a nivel nacional, que ni siquiera se entiende en realidad lo que es un sistema de vigilancia, ni siquiera un dispositivo de vigilancia electrónica. El sistema de vigilancia electrónica es un conjunto de mecanismos tecnológicos que permiten la supervisión y monitoreo de los dispositivos de vigilancia electrónica. Mediante una orden judicial, en la cual esto obliga al personal de monitoreo a hacer respetar las restricciones de movilidad en el caso de un dispositivo de libre circulación. Adicional, también permanecer en un lugar determinado en el caso de dispositivos de arresto domiciliario y no acercarse a las personas determinadas, que en este caso son los dispositivos de víctima-victimario. Los usuarios del dispositivo, según el artículo 11, en definiciones del reglamento para la prestación del servicio de vigilancia electrónica, indica que existen siete casos en los cuales se puede aplicar a los usuarios de dispositivos. El primero, las personas sentenciadas con cambio de régimen de cerrado a semiabierto, las personas sentenciadas con cambio de régimen semiabierto a abierto, las personas procesadas con medidas cautelares o de protección, las personas procesadas con caducidad de la prisión preventiva, los casos especiales de la prisión preventiva según el artículo 537 del COIP, que son mujeres embarazadas, son personas de la tercera edad, son personas con enfermedades catastróficas.
cómplices, y las víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal y las demás establecidas por la ley. Nosotros, como uso de dispositivo de vigilancia electrónica, según el artículo 522 del COIP, determina que en las modalidades la o el juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad. Entre las medidas cautelares establecidas en el artículo 522 nos encontramos dentro del punto 4 el dispositivo de vigilancia electrónica. Cabe recalcar que la primera indica la prohibición de ausentarse del país, la obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe, el arresto domiciliario, el 4 el dispositivo de vigilancia electrónica, el 5 la detención y el 6 la prisión preventiva. Voy a explicar nuevamente el organigrama del proyecto. Estamos nosotros determinados, están, porque yo ya no pertenezco al proyecto, está el gerente de proyecto. Aquí voy a recalcar que existía un coordinador de proyecto, sin embargo desconocemos por qué fue suprimida la partida. Nos quitaron una partida que es el coordinador del proyecto, una partida importante a mi forma de ver, debido a que el coordinador del proyecto era la persona encargada de unir lo que era la supervisión nacional con el equipo de instalación. Dentro del monitoreo está la supervisión nacional, los supervisores de sala y los operadores de monitoreo. Dentro del equipo de instalación está el líder de instalación y los instaladores, y dentro del equipo tecnológico está un especialista de TICs, un analista de base de datos, y como apoyo tenemos también el apoyo jurídico. Los horarios laborales que se manejan dentro de todo centro de monitoreo, que son 3, que es en Guayaquil, Quito y Cuenca, es de 24 horas al día, los 7 días a la semana, en 3 turnos, que ya Vanessa lo explicó, conformado por Quito de 4 supervisores y 12 operadores, de Guayaquil de 4 supervisores y 20 operadores, y de Cuenca de 4 supervisores y 4 operadores. Cabe recalcar aquí que posterior a la fuga del señor Alvarado se dio la contratación, ahora sí, de personal que apoye en el monitoreo. Pero hasta mi salida, ese era el personal que laboraba. Cabe recalcar también que el equipo de instalación labora en un horario administrativo, no labora las 24 horas igual o los 7 días a la semana que como el equipo de monitoreo. Por lo tanto, si es que sucede alguna alerta crítica, se tiene que solicitar bajo una llamada para que el personal técnico que esté disponible acuda a el caso emergente. Cuando esto no es posible, y si sucede un fin de semana, si sucede un feriado, lastimosamente hay que trasladarlo al siguiente día hábil. Voy a explicar, según el último trimestre, que es de lo que a mí se me pasó el reporte por parte del equipo tecnológico, el promedio de usuarios monitoreados por operador a nivel nacional de julio a septiembre de 2018. Vamos a verificar que en el mes de julio nosotros tuvimos un tope de usuarios monitoreados, debido a que en el mes de agosto se emitió un documento por parte de despacho de en ese entonces la ex ministra Rosana Alvarado, en el cual se indicaba que se suspendía la instalación de dispositivos. Por ese motivo es que en el mes de julio nosotros tuvimos un tope de instalaciones de monitoreados de dispositivos en Quito 986, en el cual al tener 3 consolas de Quito se manejaba alrededor de 328 usuarios monitoreados por consola. En agosto 315 por consola. En septiembre, 289 por consola. Eso a nivel Quito. En Guayaquil manejaban 298 por consola, en agosto 282 por consola, en septiembre 260 por consola. Y en Cuenca manejaban 383 en el mes de julio del 2018 por consola, 377 usuarios por consola en agosto y 347 en septiembre en Cuenca.
Los tipos de monitoreo, nuevamente recalcando que en el artículo 22 del Reglamento para la prestación de servicio de vigilancia electrónica existen tres, que es el de libre circulación, en el cual el usuario se puede movilizar por todo el territorio ecuatoriano. El de arresto domiciliario, como su nombre evidentemente lo dice, no puede salir de su domicilio, y el de víctima-victimario o el de protección, que legalmente que dentro del reglamento se le conoce, que es el usuario que agrede que se le instale el dispositivo de libre circulación, y a la persona víctima se le entrega un dispositivo tipo Viper, en el cual al momento de acercarse a los dos dispositivos emiten una alerta de cercanía. El proceso de instalación y monitoreo de dispositivos de vigilancia electrónica consiste básicamente en que se le llega una orden de instalación al equipo de instalación del proyecto, con el cual ellos verifican la veracidad del documento y proceden a la instalación del mismo. Esto se opera de la siguiente forma: al momento que llega el usuario con la orden de instalación en los lugares de instalación, proceden a revisar el documento, emiten un SOS desde el dispositivo. El equipo de monitoreo recibe esa alerta en el centro de monitoreo y procede a hacer la llamada al dispositivo, en el cual se inicia el protocolo de inicio de monitoreo en sí. Cuando se detectan los problemas técnicos en el monitoreo, en el caso de libre circulación se agenda revisiones técnicas, y en el caso de arresto domiciliario el equipo de instalación tiene que trasladarse al domicilio. Cuando existe una vulneración de la medida, entiéndase así que la vulneración de la medida no se entiende solo el hecho de retirarse o despojarse del dispositivo, sino que también existen restricciones de salida de país, como por ejemplo una salida ilegal. Eso también es una violación de medida. Cuando existe una vulneración de medida, se genera la ficha policial. El sistema refleja la pulsera quitada u otra alarma crítica, se procede a generar la ficha policial, para que el personal de policía, con apoyo del ECU 911, proceda a la ejecución de las acciones correspondientes a la vulneración. El protocolo de la revisión técnica y pulsera quitada en el artículo 28 del reglamento indica que existen las advertencias, tres tipos de advertencias del dispositivo de vigilancia electrónica, que es el aviso técnico, la alerta preventiva y la alarma. La ejecución de estas tres alertas, siga por favor. Estamos en el caso de los avisos técnicos, que ya lo había indicado, que en el caso de libre circulación el usuario tiene que acercarse directamente al punto de instalación. En el caso de una alerta preventiva, que en este caso como ejemplo es la batería baja, el equipo de monitoreo tiene la obligación de llamar al dispositivo para que el usuario proceda a cargar el mismo. Y en el caso de alertas de vulneración, el equipo correspondiente gestionará a través de la integración de la plataforma tecnológica georreferencial del Ministerio de Justicia y la plataforma tecnológica del SIS-ECU 911 la intervención y ejecución de acciones inmediatas con el fin de asegurar la custodia del DBE y comparecencia inmediata a la autoridad competente. Dispositivo de vigilancia electrónica, caso Alvarado Espinel, Teodoro Fernando. Tenemos nosotros aquí el tipo de monitoreo del usuario como libre circulación. Ahí está el expediente con el cual se instaló el dispositivo, en el cual dice: de mi consideración dentro del juicio tal, seguido en contra de Teodoro Fernando Alvarado Espinel, por el presunto peculado, la señora jueza nacional de la Corte Nacional de Justicia, doctora Silvia Sánchez Insuasti, en la audiencia efectuada el jueves 9 de agosto de 2018 a las 0 horas, ha dispuesto lo siguiente: está visto la necesidad de que se imponga la prisión preventiva por el principio de lealtad y buena fe procesal, y por lo que se ha dicho Fiscalía General del Estado, el señor procesado Teodoro Fernando Alvarado Espinel se ha presentado voluntariamente a rendir su versión penal. En virtud de ello, acoge este pedido de la señora Fiscal General Subrogante e impone las siguientes medidas del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal: la obligación de presentarse periódicamente, constantemente, en el numeral 2 del artículo 522 de Justicia del Guayas, cada 15 días, debiendo ser su primera presentación el 24 de este mes, supervigilado y monitoreado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
Para lo que se emitirá el oficio respectivo y monitoreo se realizará a nivel nacional, a fin de precautelar la inmediación y la presencia del señor procesado Teodoro Fernando Espinel en el proceso penal. El plazo de duración de la instrucción de fiscal será de 90 días por pedido de la señora fiscal y quedan notificadas las partes con el inicio de la instrucción fiscal en esta audiencia. El monitoreo de dispositivo del usuario Fernando Alvarado, como ya fue explicado por Vanessa Mejía, instalan el dispositivo el 9 de agosto del 2018. El 16 de agosto se verifica que el dispositivo requiere de revisión técnica por alertas de offline. Se agenda esta revisión técnica el 17 de agosto en Guayaquil. El usuario asiste a la revisión. El 16 de septiembre el dispositivo emite alarma de pulsera quitada. Se solicita apoyo para emisión de ficha a Guayaquil. El personal policial retroalimenta al personal de monitoreo del Ministerio de Justicia que el dispositivo no fue vulnerado. Ahí está adjuntado la imagen en el cual se tuvo el contacto con la tablet de Guayaquil, en la cual nos indica que se emitió la ficha 86-129 a las 2:07 p.m., la consola 8140. El 28 de septiembre de 2018 el dispositivo emite alarma de pulsera quitada, el personal de monitoreo agenda revisión técnica para el mismo día, el usuario asiste a la revisión y se informa por parte del equipo de instalación del proyecto que realizan la revisión y evaluación técnica del dispositivo, indicando que el dispositivo se encontraba en perfectas condiciones. El 14 de octubre el usuario envía al número telefónico de uso del proyecto, es decir, a la tablet del proyecto, un video cargando el dispositivo de vigilancia electrónica. El 19 de octubre el dispositivo emite alerta de batería baja, personal de monitoreo solicita que cargue y verifica en el sistema que procede con la carga. El 19 de octubre el usuario informa al centro de monitoreo que va a viajar hacia Quito. El 20 de octubre se recibe el número telefónico de la tablet perteneciente al Ministerio de Justicia desde el número registrado como personal del usuario Alvarado, el mensaje que ya es de conocimiento público. Estimados señores, antes que nada quisiera agradecerle el trato cordial que me han dado en estas últimas semanas. Por otra parte, les quisiera informar que me he despojado del dispositivo electrónico y lo he dejado abandonado. Al momento ya no me encuentro en el país, estoy en tránsito hacia un país que me ha concedido asilo. Mi abogado estará notificado formalmente en las próximas horas de este particular a la Fiscalía General del Estado para los fines consiguientes. El 20 de octubre, posterior a recibir el mensaje vía WhatsApp, se procede a aplicar protocolos y se emite ficha policial 82161 y supervisión informa a capitán de Policía Nacional para verificar zonas fronterizas y rastreo de celular personal del usuario Alvarado. El dispositivo es encontrado el 20 de octubre en la última ubicación que reflejaba el sistema y es trasladado con cadena de custodia a la Policía Judicial. Se emitió el informe de incumplimiento por parte de la Supervisión Nacional del usuario Alvarado Espinel a la autoridad competente. El 20 de octubre del presente año, después de recibir una alarma mediante mensaje WhatsApp a la tablet del proyecto, se aplicó protocolos correspondientes a la generación de la ficha policial. Cabe recalcar que el dispositivo no emitió alarma de pulsera quitada, vulneración ese día. Adicional, el dispositivo se encontraba en estado de carga con 98% y online. El dispositivo del usuario Alvarado Espinel se encontraba desde su instalación con la modalidad de libre circulación por orden judicial, lo que permite al mismo movilizarse sin restricción por todo el territorio ecuatoriano, considerándose de esta forma permitido que se encuentre en la ciudad de Quito el 20 de octubre de 2018. El caso del usuario Alvarado Espinel no fue solicitado información de ubicaciones, rastreos, por parte de Policía de Inteligencia, como en mi periodo estuve de Supervisora Nacional, se me ha hecho llegar, como en el ejemplo del usuario Espinel Iván, que se me hizo llegar un oficio en el cual requerían la ubicación, el rastreo del dispositivo cada determinado tiempo. Del usuario Alvarado Espinel no me llegó ningún documento. En ninguno de los casos políticos, esto es importante, en ninguno de los casos políticos que autoridades competentes han ordenado el uso del dispositivo de vigilancia, existe como parte del protocolo o algún documento escrito en el cual se nos indique que debemos dar trato y vigilancia especial a determinado usuario, considerándose así que existen dentro del proyecto otra modalidad, como es el uso del dispositivo de vigilancia electrónica como modalidad de arresto domiciliario, por ejemplo. Y en algunos casos las autoridades competentes también ordenan custodio policial. Eso es todo.
Por favor, invitamos Muchas a gracias. pasar. Siga, por favor. Siguiente. Invitamos a